Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión te voy a explicar cómo resetear de fábrica un dispositivo móvil al cual no tenemos acceso por haber olvidado su PIN. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. En este caso, lo voy a realizar sobre un móvil Samsung A40, del cual no dispongo del PIN de acceso, de modo que si lo enciendo e intento acceder a él, no puedo. De modo que en esos casos tendré que apagar el dispositivo, y si el dispositivo me pide también el PIN para poder apagarlo, una solución es esperar a que se agote la batería, y para ello puede ser de ayuda encender la linterna y dejarla encendida. Una vez se haya agotado la batería y se haya apagado el dispositivo, podremos conectarlo a la toma de corriente, para al menos esperar a que tenga un 50%. Una vez llegados a este punto, lo que tendremos que hacer será presionar y mantener al mismo tiempo la tecla de subir volumen y la tecla de encendido. La mantendremos así hasta que veamos el logotipo de la marca, en mi caso Samsung. En ese momento soltamos los botones y nos aparecerá un menú como si de la BIOS se tratara, en el cual vamos a encontrar la opción de borrar datos y restablecimiento de fábrica. Como ves, en mi caso la opción se llama Wipe Data Factory Reset. Es importante aclarar que para desplazarnos a través de ese menú tendremos que utilizar la tecla de subir y bajar volumen. Así nos desplazamos por las opciones y una vez llegamos a la opción que nos interesa, pulsamos una vez el botón de encendido. Así seleccionaremos la opción que en este caso nos indicará que se van a perder todos los datos del dispositivo móvil y si la tarjeta SD que tenemos en él está cifrada, también se perderán todos esos datos almacenados en ella. Yo en mi caso no tengo introducida tarjeta SD y quiero precisamente esto, de modo que vuelvo a pulsar bajar volumen para ubicarme en la opción restablecer estado de fábrica y pulso el botón de encendido. En ese momento iniciará el proceso y en la parte inferior de la pantalla tendremos que estar atentos hasta obtener el mensaje Wipe Complete. Y ya está, ya lo hemos reiniciado de fábrica, o mejor dicho, restablecido de fábrica. Ahora ya solo queda seleccionar la primera opción, que es reiniciar el sistema ahora, y pulsar nuevamente el botón de encendido. En ese momento el dispositivo va a reiniciarse, así que esperamos hasta que termine y al final nos mostrará la pantalla con el principio de la configuración y el botón de comenzar. En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dame like, compártela y nos vemos en la próxima entrega de tu canal Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta!